Bienvenidos a Transformando el Talento. Hoy vamos a hablar de muchas cosas extraordinarias y que están en tendencia. Y es que vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial en el entorno laboral. Así es, vamos a tratar un tema sumamente relevante y que está en boca en boca. Así. La inteligencia artificial la vemos en todos los puntos o planos importantes de nuestra vida y claro está, lo vamos a tocar de la mano de un experto llamado Eddie Grullón, un profesional encomiable con 18 años de experiencia en el sector público y 10 años de experiencia en el sector privado. Así que, bienvenido a Transformando el Talento. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí, ya con ustedes para compartir estos temas de tanta importancia, ¿verdad? Que están en la palestra y que son de un impacto global y que en el día a día tenemos que estar interactuando con lo que es la inteligencia artificial y, bueno, conocer todas las bondades que tiene para el área de recursos humanos, en el área de trabajo, en el día a día. Claro que sí, es que la inteligencia artificial ahora mismo pues la utilizamos prácticamente en todo. Y para ya dar formalidad, queremos, Eddie, que tú expliques a la comunidad qué es la inteligencia artificial en sentido general, como para que las personas puedan tener un concepto ya definido de qué es la inteligencia artificial. Claro, sí, mira. De forma sencilla y llana podemos definir como inteligencia artificial a un sinnúmero de algoritmos que tienen una razón de ser o una lógica. Digamos que es dotar a una máquina de aprendizaje, enseñarle algo. Por ejemplo, cuando tú te vas a loguear en el celular con tus huellas, él ha aprendido un patrón de ti y con eso tú puedes acceder. Imagínate que tú le estás enseñando algo a una mascota, que tú le enseñas a sentarse, que le enseñas a pararse. Hay un proceso, ¿verdad? Donde tú tienes que día a día tomar una disciplina, un entrenamiento fijo y digamos que eso sería un entrenamiento de modelos. Ya cuando tú le das una indicación a tu perro, a tu gato, a tu cachorro, él sabe ya que cuando tú le dices que se siente, se siente. Entonces imagina la inteligencia artificial como ese ente que tú entrenas y aprende algo. Ese ejemplo me da mucha risa porque yo soy fanática de ChatGPT. A mí me gusta. Claro, y desde el inicio lo utilizo. Entonces, eso que dices me lleva a que yo le digo a mi esposo, al mismo Roberto, es que tu chat es muy bruto. Sí. Porque ya, como bien dices, en mi teléfono ya está adaptado a mí, me conoce, me da respuesta certera a lo que yo le pregunto, me da respuesta súper rápida. Se adapta a ti. Exacto. Entonces, claro, cuando yo por cualquier situación necesito que alguien me preste y buscar algo, no siento lo mismo. Entonces, es por lo que dice, es que ya el mío está entrenado. Sí, él se va acostumbrando al día a día, él se va acomodando a tus preguntas y a cómo te gustan las respuestas. Va aprendiendo día a día de ti. Y mira qué interesante, porque antes pensar en que podíamos tener una herramienta de este tipo, de esta naturaleza, era totalmente imposible. Entonces, en esa misma línea, tú comentaste acerca de los algoritmos. Claro. ¿Cómo esos algoritmos están transformando actualmente la sociedad laboral, la comunidad laboral? Sí, mira, está impactando de gran manera. Por ejemplo, puedo citar una experiencia de trabajo en la que tuve la oportunidad de laborar en un departamento de investigación, donde dichas investigaciones de denuncia o detección de fraudes fiscales eran manuales. Es decir, entraba un requisito al departamento, se hacía ese levantamiento, se tenía que leer toda la documentación, se tenía que tomar cada uno de los procesos de manera manual y pasar por diferentes personas. Se desarrolló un modelo, se entrenó, pues como decía al principio, un modelo de detección de fraudes, que lo que hace es analizar grandes volúmenes de datos para poder encontrar ese patrón que antes leyendo me tomaba 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y literalmente ahora es un proceso que se hace en minutos, en segundos, por así decirlo. Entonces eso obviamente optimiza bastante. Pero muchísimos procesos. Y en el entorno de recursos humanos, ¿qué áreas nosotros podríamos decir que ha impactado o que se ha beneficiado de la inteligencia artificial propiamente dicho en gestión humana? Sí, mira, te puedo citar 2 ejemplos. El ejemplo 1, la empresa IBM, una tecnológica multinacional de bastante renombre, implementó un sistema de satisfacción de sus empleados, donde ellos detectan cuando un empleado está a punto de renunciar.
eso hace que la tasa de abandono del trabajo sea muchísimo más baja, porque cada vez que ellos ven este indicador, toman acciones, o antes de, porque se va midiendo paulativamente. Bueno, digamos que Eddie Grullón, empleado de IBM, tiene un porcentaje de 60% de probabilidades. Pero si yo veo que pasa un mes y aumenta 75%, el departamento, el Departamento de Recursos Humanos se acerca a Eddie Grullón, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer que tu estadía sea más a gusto acá? ¿Alguna capacitación, vacaciones? Señores, pero yo estoy sorprendido. Sí, eso disminuye la tasa. Por ejemplo, tú sabes que en el área de tecnología, los tecnólogos, por el mismo auge de las tecnologías del día a día, renuncian rápido, diciendo llanamente. Sí, entonces, la retención de ese talento es primordial hoy en día, y utilizar inteligencia artificial para este tipo de cosas precisamente es una bondad. Claro, porque es preventivo. O sea, yo no tengo que esperar a que suceda, que era lo que pasaba anteriormente, se tomaba, por ejemplo, por qué están renunciando y la encuesta de por qué renunció, y de ahí, por ejemplo, se tomaban las medidas. Pero con esto se hace antes de que el talento se vaya. Claro. O sea que es sumamente interesante ponerlo en práctica. Sí. Claro. Y yo tengo una preguntita en esa misma línea. Ya que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿cuáles son las bondades que ofrece tanto para las empresas como para los colaboradores? Bueno, Miche, el espectro de bondades que te puede ofrecer es sumamente amplio y va a depender de la empresa, ¿verdad? Porque tú puedes tener un procedimiento en una empresa que no lo tengas en otro. Es decir, el beneficio va a ser para todos, tanto empleado como empresa. Automatizar el proceso, por ejemplo, de descartar un currículum, de evaluar un perfil de una persona, de realizar una entrevista de manera automatizada. Eso a nivel de empresa. A nivel de empleado, bueno, sus tareas del día a día la puede automatizar, lo cual le da espacio a ser creativo, a pensar, a abordar los problemas de una perspectiva diferente, porque ya el procedimiento que quizá antes le tomaba 3 días, si yo lo automatizo, ya yo tengo tiempo para hacer otras cosas. Ya yo tengo tiempo de utilizar mis habilidades blandas, que son las habilidades que con el tiempo van a prevalecer. Y que, por ejemplo, hay muchas personas, de hecho, hay colegios que no les gusta que los niños o ya adolescentes utilicen inteligencia artificial. Y en la parte laboral también, me gustaría que tú me digas qué tan recomendable es utilizar la inteligencia artificial en el día a día. Diría lo mismo, porque va a depender mucho. Porque tú sabes que uno de los retos que hay hoy en día con la inteligencia artificial es la privacidad, los sesgos, que son temas sumamente delicados. Por ejemplo, si tú trabajas en un banco, tú no puedes exponer la data de los empleados o la data de los clientes, por ejemplo, sus deudas, sus bienes inmuebles, sus transferencias bancarias. Todo eso es información sensible. Es decir, ahí tú tienes que tener cuidado para implementarlo. Ahora, ¿dónde sí tú lo puedes implementar? Bueno, en un proceso que quizás te automatice algo, pero que no interactúe directamente con una información sensible. Porque también estamos pendientes del tema de la ética a nivel de... Sí, claro. Sí. Claro, a nivel de inteligencia artificial. Entonces, todo va a depender, hay que como tomarlo con pinzas para tú saber y discernir correctamente dónde sí y dónde no. Ya que estás hablando de ética, justamente vamos para allá. ¿Cuáles riesgos entiendes tú que enfrentan las empresas justamente en el uso de la inteligencia artificial? Nosotros podríamos decir, pero la inteligencia artificial es prácticamente nueva en el mundo laboral, aunque ya tiene unos años, pero de manera masiva estarse utilizando, yo podría decir que no tiene tantísimo tiempo. No, es como tú dices, hace unos años para acá es que ha ocurrido el boom, que también la pandemia tuvo mucho que ver cuando se fueron los empleados de manera remota, automatizar los procesos se vio como una necesidad 1A. Sí, fue algo casi obligatorio. En el mundo laboral en general, y eso dio como nacimiento que empresas como Nvidia, AMD se expandieran y tuviera un auge aún mayor la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Aún no estamos listos para el avance tan rápido que tiene el auge de la inteligencia artificial a nivel de ética,
a nivel de sesgos, tenemos muchos riesgos a nivel de sesgo, por ejemplo, que la inteligencia artificial, no sé si te ha pasado en tu ChatGPT, que cuando tú hablas con él llega a un punto en como que pierde el hilo de la conversación. Sí, claro que sí. Eso se llama sesgo y es porque poder procesar todo ese histórico de información llega a un punto en el que pierde el hilo. Claro que sí. Y de hecho, a veces, hablando de eso mismo, tú estás tratando un tema y se queda no solamente, sino que te habla de otras cosas. Correcto. Yo le digo, ay, Dios mío. No es eso lo que quiero, yo lo que quiero es otra cosa. Cariño, dámelo de nuevo. Que muchas veces me pasa, por ejemplo, yo soy del área de tecnología de programación también, que pido un mandato y me da una respuesta y yo tengo que decirle, no es así, pues se te olvidó tomar en consideración. Y me dice, tienes razón. Sí. Tienes razón. Pues cuando tú aterrizas el contexto, nuevamente conecta. Retoma. Pero existe ese riesgo, el sesgo. Entonces, para eso las empresas tienen que tener buena calidad en los datos, tienen que tener un buen sistema de entrenamiento de modelo y siempre lo que yo digo, tiene que haber al final un voz humana que tome la decisión final. Yo te presento los datos y tú con eso analizas y al final un humano es que toma la decisión, por así decirlo. Claro que sí, porque yo entiendo que lo debemos utilizar como soporte. Claro, es un asistente al final. Exactamente, no dejar que sea la inteligencia artificial que haga todo el proceso. De hecho, en algunas prácticas nosotros tuvimos la oportunidad de ver, utilizando inteligencia artificial, que esos sesgos se daban en esos procesos y debía intervenir un ser humano para que las cosas quedaran como debe ser. Sobre todo en la parte de reclutamiento y selección en recursos humanos, no debemos dejar que haga el proceso completo la inteligencia artificial. Entonces, como bien tú decías, es muy importante el asunto de quién entrena. Claro. La calidad de los datos, eso es lo más importante durante el entrenamiento de los modelos, que puede tomar malas decisiones. Exacto. Y si yo no estoy dando las instrucciones correctas, entonces ahí van a venir los sesgos y los errores. Exactamente, correcto. Y una pregunta, yo me imagino que tal vez cualquier empresa que esté utilizando la inteligencia artificial puntualmente para la parte de reclutamiento y selección, tiene tal vez el temor, porque ¿a dónde van esos datos que se ingresa, esas hojas de vidas y demás, para realizar ese proceso de análisis? Bueno, por lo general, se habilitan plataformas, ¿verdad? Donde la persona que desea aplicar a una empresa llena sus datos, pasa por un procedimiento, esas informaciones se almacenan en base de datos. Ahí tiene una ventaja porque antes, hace años, tú mandabas una hoja de vida literalmente, o física o por correo electrónico. No hay una trazabilidad así. Porque, por ejemplo, si yo mando un correo electrónico y luego tú mandas uno aplicando la misma posición y luego tú uno, yo tengo 3 fuentes o 3 correos diferentes aplicándome la misma posición. Ahora, si yo tengo un sistema unificado donde yo recibo esas hojas de vida, yo ahí puedo aplicar cualquier KPI. Fíltramelo por edad. Fíltramelo por habilidad, fíltramelo que tenga 5 años de experiencia en marketing. 5 años de experiencia. Estándares. Claro, al final la empresa se adapta los filtros a sus necesidades. Y obviamente ya con inteligencia artificial yo puedo, si tengo 100 candidatos, discernir de esos 100 candidatos cuáles son el top 10 de cualificados. Claro. Que yo no tengo que tomarme a leer 100 currículums. Y es importante porque hay posiciones que son muy relevantes, posiciones técnicas para una organización, que tú puedes recibir 500 candidatos. Muchos aplican y otros no. Pero ¿cuál sería ese top 10, como bien tú dices, que cumple con todo lo que yo quiero y quizás un chin más? Entonces, en esa parte de reclutamiento y selección, yo diría que la inteligencia artificial tiene una influencia muy positiva. Si te fijas, cuando digo top 10, al final esos 10 candidatos lo tiene que entrevistar al área. Claro. Es decir, al final la intervención humana siempre se tiene que dar. Debe de existir. Claro. Y justamente quiero preguntarte, porque las personas dicen, no, porque la inteligencia artificial va a venir a sustituir. Hay empresas que a futuro se van a perder empleos de personas por utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que eso es un tema polémico y es una verdad a medias. La inteligencia artificial no viene a reemplazarte como tal, pero obviamente va a llegar un punto en que quizás te reemplacen por una persona que sí domina la inteligencia artificial o que la utilice como herramienta, porque no es lo mismo una persona que está acostumbrado a manejar unos datos en Excel de una manera tradicional y que luego venga Pedro y él le aplique un filtro de IA a esa información, que te cree un Power BI,
que tenga ahí un análisis ya de Machine Learning, inteligencia artificial, el resultado es evidente. Claro no es lo que sí. mismo tú agarrar tu formulita y usa la palabra que lo diga así llanamente. Claro, para que se 1 entienda. más 1 te va a dar 2, pero la ciencia que hay detrás de automatizar o de dar un resultado muchísimo más óptimo, te lo va a dar la persona que domina la inteligencia artificial. Y Entonces, a largo plazo, por ahí es que va la Sí, tendencia. pero como estamos hablando justamente de eso, de que no viene a reemplazar, sin embargo, Claro. quienes cuenten con las competencias requeridas son Claro. los que van a estar Sí. interviniendo y adaptando la inteligencia artificial. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué, por ejemplo, en un entorno laboral actual, qué tú Claro. recomiendas para esas personas que quieran actualizarse, que quieran adaptarse en cuanto a capacitación? Lo principal que yo considero es la curiosidad, ¿verdad? Eso te va a abrir todas las puertas necesarias, porque si tú lo ves simplemente como una amenaza y no tomas ninguna carta sobre el Claro. asunto, va a ser una amenaza. Ahora, es. si tú despiertas ese don de curiosidad y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué me pueden reemplazar? ¿Cómo yo puedo? Ese es un procedimiento que me toma 3 días hacerlo. ¿De qué manera yo lo puedo optimizar? Déjame investigar. Manera de optimizar el procedimiento de organizar los archivos con inteligencia artificial. Ah, pero existe una herramienta que se llama Power Automate que me manda Sí. un correo y me los filtra. ¿Tú entiendes? Como esa sed de conocimiento que debería un profesional siempre mantener. No simplemente quedarse rezagado con que en algún momento me van a reemplazar Claro. y ya. Es que debemos mantenernos actualizados. Exacto. Y de eso se trata, no es decir, bueno, va a llegar el momento en que la tecnología es nosotros ir caminando Claro. ahí al lado de Al esa final es una tecnología. aliada, es una aliada. Claro que sí, porque como bien dices, el COVID transformó la parte digital. Cambió la dinámica. Y todo el mundo tuvo que ponerse al día porque las empresas que no contaban con laptop, con tablet, para que las personas pudieran trabajar desde casa, tuvieron muchas situaciones y por eso Y las... que se ha quedado esa Sí. filosofía. Ya la mayoría de los empleos son remotos, híbridos. Sí. Claro. No, y es ya también una parte competitiva Claro. para las empresas hacer ese match tanto de la parte híbrida como de la parte presencial. Y eso no se veía antes, era No. muy escasa. Eso y no en, existía. no, y en posiciones extraordinarias también, ya no. Claro. Ya se ha preparado todo el engranaje para que cualquier posición pueda trabajar de manera remota. ¿No? Que le abre la puerta también a personas trabajar desde aquí para otros países. Para otros países. Entonces, Es muy cierto. también hay muchos controles de inteligencia artificial para tú poder tener seguimiento de calidad para esos empleados que tú tienes en otro país, en otro continente, incluso sí. hasta con franja horaria. Claro, claro que sí. ¿Cómo los líderes pueden acompañar a su equipo a esa nueva modernidad que ofrece la inteligencia artificial? Capacitación, capacitación y capacitación. Lo digo siempre. Un equipo que no se capacita, que no está al tanto de las nuevas tendencias, que no está abierto a esas ideas, y tú como líder tienes que inspirar a tu equipo a que se monte Claro. en la ola. Entonces, buscar seminario, buscar curso. Hay muchísimas formas de capacitarse online, presencial, y hay muchísimos acuerdos. Si se fijan, recientemente hubo un acuerdo de Nvidia con el gobierno Sí, dominicano. Eso va a crear un nuevo ente acá, institucional, y va a abrir muchísimas puertas a nivel de empleo, a nivel de capacitación. Es decir, las oportunidades están ahí. Como líder, velar porque nuestro equipo esté capacitado, buscarle opciones y darle la oportunidad, obviamente, de que crezcan. Aunque me imagino, Claro. no tengo ese dato tan claro de que de seguro incurrir en una capacitación de este tipo debe ser un poco costoso, ¿o no? No, va a depender. Que eso va a es bueno depender. que se aclare. Es Claro. cuestión de oferta y demanda. Ok. Como está el boom en pleno auge, hay muchísimos cursos que tú encuentras hasta en YouTube, literalmente. Hay plataformas como Udemy que te venden un curso de inteligencia artificial por $9. Hay muchísimas capacitaciones, maestría, máster, becas que te dan la facilidad de tú poder cursar un máster online que cuesta fácilmente, dependiendo ya obviamente de tus necesidades, y la empresa también. Muchas empresas lo cubren, otras no, pero hay maestría hasta de $2,000. ¿Me entiendes? Es decir, cursos básicos de $50, $20. Información gratis también. Hay muchísimos manuales que están disponibles de manera gratuita. La información que las personas la comparten para crecer sus redes sociales también de manera gratuita. Es decir, los medios están ahí. O sea que querer es poder. Querer es poder. Y se va a acoplar a las necesidades que tú tengas y las capacidades, obviamente, de gasto de la empresa. Claro. Y al Totalmente, final no es totalmente. un gasto, sino una inversión. Una inversión. Y es justamente eso, despertar la curiosidad. Porque, por ejemplo,
en este punto, ¿tú entiendes que la sociedad, las organizaciones tanto gubernamentales como las empresas privadas están preparadas para integrar la inteligencia artificial en el entorno laboral de manera ética y responsable? Claro está. Sí y no, es una pregunta trampa, como me gusta llamarlo. ¿Por qué sí y por qué no? Porque no hay un marco regional ético donde te fije esas pautas que tú como institución tienes que seguir. Es decir, si tú vas a aplicar un modelo en tu institución, debe cumplir con esto y esto. Hay iniciativas para crear ese marco. Todavía no está, diría yo, del todo culminado, pero sí las hay. Entonces, básicamente estamos nadando en un mar desierto o sin descubrir. Pero simplemente si tú tomas el sentido común y aplicas para la implementación de soluciones, por ejemplo, lo que mencionaba el tema de los bancos, por ejemplo, para el tema de contribuyente, para el tema de información que es sensible y privada, obviamente tú no la vas a poner en la nube, no le vas a dar un tratamiento donde pueda ser expuesto a un hackeo o la inteligencia artificial pueda tener un sesgo con una información sensible, crediticia, bancaria, ¿me entiendes? Todo va a depender de la necesidad de la institución y de lo que quiera lograr y hacer. Para automatizar procesos, yo entiendo que en la etapa que estamos ahora mismo, para automatizar un proceso del día a día, excelente. Para trabajar datos sensibles, el tema de la ética hay que tomarlo mucho en consideración y el tema de la privacidad de los datos también. Claro, y que no se vulneren los datos de las personas. Claro, los derechos, los derechos también, claro. Que desde la Constitución vienen consagrados. Claro. Entonces, esa parte, pero sí es importante, tú que estás en esa área, que puedas impulsar donde quiera que tú vayas. Claro, Entonces, claro. Que esa base se pueda trabajar. Sí. Porque cuando uno no sabe hacia dónde debe ir, el camino se hace más difícil muchísimo. y se hace más complicado. Claro, entonces, es bueno que en algún momento se dé, como bien dijiste, ese acuerdo que firmó el gobierno con NVIDIA fue una gran iniciativa. A mí me llamó mucho la atención y me encantó porque dije, wow, vamos como avanzando. Claro. Nos pone en el foco a nivel regional. Exacto. Claro. Aquí hay muchísimo talento y yo diría que ese talento falta que se reconozca, porque de hecho aquí hay muchísimos jóvenes que realizan maestría en otros países y quizás por falta de oportunidades laborales se quedan. Eso es correcto. Entonces esa fuga de talento hay que buscar las vías para que se queden y realmente están más adaptados quizás a la inteligencia artificial, porque siempre que se hacen estudios fuera, o no estoy diciendo que el país no los tenga, claro. Pero sin embargo las personas que se mueven a hacer estudio en otros países porque son más despiertos, porque tienen más curiosidad, como bien decías, porque quieren aprender cosas nuevas y realmente tienen el conocimiento de toda esta era tecnológica un poquito más. Claro, eso es correcto. Mira qué interesante. Oye, te quiero preguntar algo así. Claro, rapidito. dale. ¿Cómo tú te imaginas en 10 años a nuestra sociedad con el uso de la inteligencia artificial? ¿A qué nivel te la imaginas? Lo primero que yo veo es que va a ser tan común como utilizar internet hoy en día. Es decir, no va a ser, obviamente va a seguir creciendo de manera exponencial como ha ido en los últimos meses, años, pero va a ser tan común ya que va a ser como utilizar el internet, como utilizar tu celular. Ya tú ver una casa donde tenga un robot lavándote la ropa, planchando, eso va a ser común. Y eso también se traspola al tema laboral. Es decir, que uno tiene que procurar por ir desarrollando esas habilidades que de una u otra forma la inteligencia artificial no puede reemplazar, como son las habilidades blandas, la empatía, la consideración, Claro. el toque humano siempre va a ser, porque una máquina no va a poder simular un sentimiento. Sí. Totalmente. Entonces una máquina fácilmente puede rechazar a un candidato simplemente por una razón hasta discriminar, y la máquina no sabe que lo está discriminando. Exactamente. Entonces es un tema sumamente complejo, pero de aquí a 10 años ese es el escenario, que la inteligencia artificial va a ser tan común que en todos los procesos de nuestro día a día va a haber inteligencia artificial. De hecho, hay una película que a mí me gusta que se llama Justicia Artificial, que trata de eso, es la inteligencia artificial como verificando los perfiles de los sospechosos, vamos a decirle, porque aún no ha sido juzgarlo, para ponerle la pena que lleva. Entonces llega un punto donde buscan una jueza que es extraordinaria para entonces revisar la inteligencia artificial si está haciendo el trabajo de manera correcta, y al final se da cuenta de que
intervienen muchas cosas, pero no las voy a contar, ¿verdad? Pero No al spoiler. final, No de spoiler, no de spoiler. al final lo que se muestra es que siempre, sin importar el área que sea, no necesariamente judicial, en el área laboral, en el área tecnológica, esa parte humana, para que esos sesgos no se den, debe estar presente. 100%, Siempre 100%. debe estar presente. Entonces, para finalizar, nos gustaría que tú le puedas pues dejar algunas recomendaciones, tanto a las empresas como a los colaboradores, de qué pueden ir haciendo para montarse en esa ola de la inteligencia artificial y no quedarse rezagado. Claro, lo primero que yo diría es dejar el miedo de lado. Que muchas veces como empresa o como colaboradores siempre empezar una nueva tarea o incursionar en una nueva actividad o metodología, siempre hay como una resistencia. Sí. Entonces, romper ese hito, lo primero. Lo que mencionaba hace un momento, capacitación, identificar qué procesos son tan repetitivos en el día a día que tú dices, cóntrale, esto se pudiese hacer de otra manera. Eso. ¿Cómo yo puedo optimizar este proceso? ¿Cómo yo puedo utilizar mejores recursos, Juan? Que es uno de los mejores recursos, pero se muere en el día a día en soluciones cotidianas, Sí, en sí. trabajo de campo. Entonces, ¿cómo yo puedo darle la oportunidad de liberar su espacio para que sea una persona más creativa, más innovadora, que al final la inteligencia artificial no va a despertar un día y te va a empezar a dar ideas de la Claro nada? que no. Al final, cada respuesta es un prompt. ¿Y quién es Eso. que da el prompt? El humano. El humano. Entonces, mientras mayor calidad tenga con la interacción del humano con la máquina, obviamente el resultado va a ser mejor. Eso, que no tengan miedo, capacitación, identificar los flujos esenciales que se pudiesen optimizar, capacitar y darle para allá. Pues, muchísimas gracias de verdad No, por siempre, aceptar la siempre. invitación. Ha sido todo un placer Claro. compartir contigo en Igualmente. este espacio de Transformando. Honrado de ser considerado. Muchísimas gracias y esperamos más adelante volver a tenerte con nosotros porque Así este será, tema así será. es un más. Crece, Así- crece. Así es. Así es que Hasta la luego. próxima. Bye bye.